Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de el criterio de la segunda derivada para encontrar los puntos críticos en una función, ¿sí? En este caso, el día de hoy vamos a agregar un punto más, que es el punto de inflexión, ¿sí? Hemos estudiado el máximo y el mínimo con el criterio de la primera derivada y el día de hoy con el criterio de la segunda derivada vamos a agregar el punto de inflexión. Entonces esperemos que todo salga muy bien y que les sea de mucha utilidad este tema. Muy bien. Para poder comenzar con el estudio del criterio de la segunda derivada, es muy importante recordar el siguiente tema, que son las concavidades de una función, ¿sí? Observamos en la pantalla, que es una concavidad hacia arriba, ¿sí? Y dice que una función es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva. Observen, si yo tengo una recta tangente a esta curva, siempre se van a encontrar abajo, ¿sí? Siempre van a estar abajo. Si quiero encontrar una recta tangente aquí al filo en el vértice de la función, bueno, pues se va a encontrar en la parte de abajo, ¿sí? Con esto nosotros podemos definir que una función es cóncava hacia arriba si todas las rectas tangentes se encuentran debajo de la curva. Y también tenemos la función cóncava hacia abajo. Esta función cóncava hacia abajo es cuando las rectas tangentes a dicha función están por arriba de la curva. Observemos aquí una recta tangente. Recuerden que una recta tangente es aquella que toca la gráfica en un solo punto. ¿Sí? Si la pongo en el vértice, aquí en la parte más alta de la gráfica, vemos que toca en un solo punto. Siempre que estén las rectas tangentes arriba de la función, entonces, arriba de la curva, entonces es una función cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta de las concavidades, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, regresamos aquí a la presentación y vemos un punto más, que es el punto de inflexión. Vamos a encontrar el día de hoy un punto más. Y dice que el punto de inflexión es el punto en el cual la gráfica cambia de concavidad, ¿sí? Cambia de concavidad. Tenemos aquí una gráfica que es cóncava hacia abajo. Vemos aquí que la gráfica es cóncava hacia abajo. Y en este punto cambia de concavidad la gráfica y su concavidad va a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Va a tener un giro que va a subir siempre la gráfica. Entonces tenemos aquí la gráfica cóncava hacia abajo, y ya después se convierte en una función cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Como lo vimos previamente, ¿sí? Cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Bien. Ahora sí, podemos comenzar con el criterio de la segunda derivada para nosotros obtener los puntos críticos de nuestra función, ¿sí? En este caso vamos a obtener tres. Vamos a obtener el máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Vamos a agregar uno más. Bien. ¿Quién me ayuda leyendo el punto número 1 y 2 del criterio de la segunda derivada para encontrar los puntos críticos? Bien, Litsi, por favor, ayúdanos y leyendo el punto número 1 y 2. Dice criterio de la segunda derivada. 1. Obtener la primera derivada de la función f de x. 2. Igualar a 0 la primera derivada y resolver la ecuación. Las raíces de la ecuación serán los valores críticos. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos punto número 1, primera derivada, punto número 2, segunda derivada. Y el punto número 3, aquí este es muy importante, dice, obtener la segunda derivada de la función y sustituir los valores críticos. Y es aquí donde vienen las condiciones. Si el resultado de la sustitución en el punto crítico tiene un signo positivo, entonces tiene una concavidad hacia arriba, ¿sí? Lo que indica que tenemos un mínimo relativo, ¿sí?
Y si el resultado de la sustitución en el punto crítico tiene un signo negativo, entonces se tiene una concavidad hacia abajo. Una concavidad hacia abajo, lo que indica que tenemos un máximo. ¿Sí? Muy bien. Véanlo. Es muy fácil de memorizar si lo vemos de la siguiente manera. Si en el resultado tenemos un signo positivo, entonces vamos a tener lo contrario, un mínimo, ¿sí? Si en el resultado, al momento de sustituir en la segunda derivada tenemos un signo negativo, entonces voy a tener lo contrario, voy a tener un máximo, ¿sí? Entonces, de esa manera lo pueden memorizar fácilmente. Ahora voy a pedirle a Reyes Ramos, Paulina, por favor, ayúdame leyendo el punto número 4 y el punto número 5. 4. Igualar la segunda derivada con 0. F según prima, no sé, ¿cómo se lee eso? F 2 veces prima de X igual a 0. 2 veces prima de X igual a 0 y resolver. El resultado indica los puntos de inflexión. 5. Sustituir los valores críticos y puntos de inflexión en la ecuación original f de x para encontrar las coordenadas exactas x y y. Okay, muchas gracias, señorita. Entonces, pues vamos a pasar a resolver nuestro primer ejercicio. Y en el primer ejercicio dice que tenemos que encontrar el máximo, el mínimo y el punto o puntos de inflexión en el siguiente ejercicio, ¿sí? Antes de continuar, estoy aquí leyendo por el chat. Entonces, estoy viendo que gracias por el mensaje de Danae, y ya tengo anotado el comentario de Ruiz Espinosa. Gracias. Ahora sí seguimos. ¿Cuál es el paso número 1, muchachos? ¿Cuál es el paso número 1 para encontrar el máximo, el mínimo y el punto de inflexión en este ejercicio? ¿Quién me lo dice? Sacar la primera derivada. Paso número 1, sacar la primera derivada. F' de X. ¿Sí? F' de X. Y su primera derivada es 3X cuadrada. Menos 2 por 6 son 12X. Más 9. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Con confianza. ¿No? Muy bien. Rápidamente vemos el segundo paso. Y si nosotros nos regresamos al criterio de la segunda derivada, dice que en el paso número 2 tenemos que igualar la primera derivada con 0 y resolver la ecuación. Las raíces de la ecuación serán los valores críticos, ¿sí? Regreso nuevamente a la YAM e igualo la ecuación con 0. Entonces, ¿qué ecuación voy a igualar? Bueno, pues la primera derivada. Y tengo que 3x cuadrada menos 12x más 9 igual a 0. Ya la igualé, ¿sí? Ahora la tengo que resolver. Si la resuelvo, ¿cuántas respuestas tengo? ¿Cuántas respuestas voy a obtener si resuelvo esa ecuación? Jóvenes, voy a obtener 2 respuestas. ¿Por qué? Porque es una ecuación que está elevada al cuadrado, ¿sí? Una respuesta va a ser el máximo y otra respuesta va a ser el mínimo, como ya lo vimos en el criterio de la primera derivada. Bien, ahora voy a resolver esta ecuación de segundo grado por factorización. Busco el número en común. Número en común que está presente en los 3 términos es el número 3. Es el número 3. Lo pongo aquí con otro color. 3. Y abro un paréntesis. Busco un número que multiplicado por 3 me dé 3x cuadrada. Y así sucesivamente hasta tener la factorización deseada. Entonces, me doy cuenta que aquí es x cuadrada. X cuadrada por 3, 3x cuadrada. Y luego
menos, busco un número que multiplicado por este 3 me dé el 12, y entonces es el 4x, 4 por 3, 12, más el número 3, y esto es igual a 0. Este término es exactamente el mismo que está arriba. 3 por x cuadrada, 3x cuadrada. 3 por menos 4x menos 12x. 3 por más 3 me quedan más 9, ¿sí? Ahora, ya me quedó más sencilla la ecuación, con un coeficiente 1 al inicio. Por lo tanto, voy a factorizar nuevamente para poderla resolver con prontitud. Ahora tengo que el 3 ahí se encuentra multiplicando y voy a abrir dos paréntesis. Y voy a buscar dos letras que multiplicadas me den x cuadrada. Y yo recuerdo o yo sé que es x por x, x cuadrada, ¿sí? Ahora voy a buscar dos números que multiplicados me den el tercer término, y que dos números que sumados me den el segundo término. ¿Qué números son los que yo debo de poner aquí? Nuevamente repito, dos números que multiplicados me den el tercero y que sumados me den el segundo término. ¿Qué números pongo? 3 por 1. Pongo el 3 y pongo el 1. Muy bien. ¿Con qué signos? En el es x más 3 y x menos 1. X menos 1. Observen, le pongo menos a los dos. ¿Por qué? Porque es menos por menos y ya me va a dar más 3, ¿sí? Y luego sumo menos 3, menos 1 y me queda el menos 4, ¿sí? Y ya está correctamente factorizada. ¿Para qué? Para sacar los resultados de esta ecuación. Yo aquí en el primer paréntesis, yo ya tengo mi primer punto crítico, x menos 3 igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, x es igual a 3. X es igual a 3. Y acá tengo mi otro punto crítico, que es x menos 1 igual a 0. Por lo tanto, tengo que x es igual a 1. Tengo mi segundo punto crítico. ¿Cómo? Aquí lo anoto. Se les conoce como puntos críticos o puntos críticos, ¿sí? PC, puntos críticos de la función, ¿sí? Uno de ellos va a ser un máximo y otro va a ser el mínimo, ¿sí? Para ello, regreso nuevamente y veo cuál es el paso número 3. Paso número 3 dice obtener la segunda derivada de la función y sustituir los valores críticos, ¿sí? Entonces, rápidamente regreso y anoto por aquí que es el paso número 3 y voy a sacar la segunda derivada de la función. Aquí tengo a f'. Ahora voy a sacar a f dos veces prima. Si tengo que aquí f dos veces prima de x es igual a 2 por 3 son 6. Y luego menos, perdón, son 6x. 6x. Y luego menos 12. 6x menos 12. Ya saqué su derivada. Ahora voy a sustituir los puntos críticos. Sí, voy a sustituir los puntos críticos. Así como lo está diciendo en el paso número 3. Tengo la misma función, f dos veces prima de x, pero en lugar de poner a la x, pongo a mi primer punto crítico, que es el número 3. En el punto número 3. Y entonces tengo a 6 por 3 menos 12. ¿Y eso cuánto me da de resultado? 6 por 3, 18, menos 12. ¿Es igual a cuánto? Muchachos, ¿igual a cuánto? 6. Es igual a más 6. Muy bien, es igual a más 6. Y no me va a interesar a mí el valor. No me interesa el 6. Lo que me interesa es el signo, ¿sí?
me sale con un signo positivo. Y yo ya sé que es lo inverso. Si tengo el signo positivo, eso quiere decir que yo aquí voy a tener un mínimo, ¿sí? En 3 voy a tener un mínimo. Ahora voy a sustituir en mi segunda derivada, pero ahora mi otro punto crítico. Voy a sustituir al 1. Y es 6 por 1 menos 12. Y 6 por 1 es 6 menos 12. Yo ya sé que mi respuesta es igual a menos 6. No me interesa el valor, lo borro. Me interesa el signo. El signo es negativo. Por lo tanto, yo ya sé que con mi criterio de mi segunda derivada, que si yo tengo un menos, voy a tener lo contrario. Voy a tener un máximo. Sí, voy a tener un máximo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya estamos aquí cumpliendo con el paso número 3. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. No, maestro. Excelente. Entonces, continuamos. Continuamos. Ahora sigo con el paso número 4. Paso número 4. Dice que tengo que igualar la segunda derivada con 0 y tengo que resolver la ecuación. Este resultado me va a indicar el punto o los puntos de inflexión, ¿sí? Nuevamente repito, igualar la segunda derivada con 0 y resolverla. Muy bien, entonces, yo ya tengo que mi segunda derivada es 6x menos 12. Es f 2 veces prima de x es igual a 6x menos 12. Y entonces dice el paso que se tiene que igualar con 0. 6x menos 12 igual a 0. Si yo resuelvo esta ecuación, jóvenes, ¿cuántos resultados voy a tener? Si yo la resuelvo, ¿cuántos resultados voy a tener? Reyes Ramos, ¿cuántos resultados voy a obtener si resuelvo esta ecuación de primer grado? 1. Voy a obtener un resultado. ¿Por qué? Porque es una ecuación que tiene un exponente 1. Muy bien, muchas gracias. Ahora la resuelvo y tengo 6x es igual a 12. Estaba sumando, estaba restando, pasó sumando. Y x es igual a 12 sobre 6. Por lo tanto, x es igual a 2. Este que está aquí, a este se le llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Recuerden que el punto de inflexión es donde la gráfica cambia de concavidad, ¿sí? Cambia de concavidad. Bien, muy bien. Ahora, le voy a pedir a su compañera Pérez González que nos ayude leyendo el último punto, punto número 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituir los valores críticos y puntos de inflexión en la ecuación original f de x para encontrar las coordenadas exactas, x y y. Ok, muchas gracias. Ahora tengo que sustituir los puntos críticos y punto de inflexión en la ecuación original para encontrar las coordenadas exactas. Muy bien. Y yo tengo que, déjenme les escribo aquí, vemos que está todo bien, y tengo que la función original, aquí la tengo presente, y es f de x, pero en lugar de poner a x, voy a poner a mi primer punto crítico, que es el número 3. Es el número 3. Y ahora sí, eso es igual. 3. Y es igual a 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 y luego más el número 1. ¿Sí? Más el número 1. Estoy sustituyendo
mis puntos críticos en la ecuación original, ¿sí? En la ecuación original. Y si yo resuelvo esto, entonces yo tengo 3 al cubo, son 27. Y luego menos, aquí tengo 3 al cuadrado, son 9. 9 por 6 son 54, ¿sí? Y aquí tengo más 9 por 3 son 27. Y luego tengo más 1. Si yo hago las operaciones, entonces yo tengo 27 más 27 son 54, menos 54, y ya me queda el número 1. Lo que me da como resultado ya mi primer coordenada, ¿sí? Mi primer coordenada que yo tengo es que es 3,1, ¿sí? Y en 3,1, ustedes recuerdan claramente que en 3 yo tengo un mínimo, ¿sí? En 3 yo tengo un mínimo, entonces esta coordenada va a indicar que este es el mínimo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con mi otro punto crítico. ¿Cuál es mi otro punto crítico? Yo ya lo conozco, que es el número 1. Ya lo tengo. Y esto es igual a 1 elevado a la 3 menos 6 por 1 elevado al cuadrado más 9 por 1 más 1. Y resolviendo 1 al cubo, 1, menos 1 al cuadrado, 1 por 6, 6, más 9, más 1. Si resuelvo toda esa operación, ¿cuánto me da de resultado, muchachos? Porque ya tengo mi segundo punto crítico. Vean, yo ya tenía aquí el valor en X. Ahora yo ya estoy sacando mi valor en Y. ¿Cuánto dio de valor en Y? 5. Da un número 5. Tengo mi coordenada 1,5. Y yo ya sé que en esa coordenada yo ya tengo un máximo. ¿Sí? Ya tengo el máximo. Ahora, de la misma manera voy a sustituir, pero ahora en el punto de inflexión. En el punto de inflexión. ¿Y de dónde voy a sustituir? Igual en la misma, en la original. Y es F. Y el punto de inflexión es el número 2. Ahí me salió mi punto de inflexión. Es donde cambia de concavidad. Y tengo 2 al cubo menos 6 por 2. Por 2 al cuadrado. Luego más 9 por 2 más 1. Si hago la operación, esto es igual a 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, son 8. Y luego menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 6, 24. Y luego más 9 por 2 son 18. Más 1. Y eso, hagan la operación, muchachos. Porque yo ya tenía mi valor en X, que es 2. Ahora estoy sacando mi valor en Y. Y mi valor en Y me da un número 3. Por lo tanto, yo ya tengo la coordenada 2,3, que me indica que es mi punto de inflexión. Es el punto en la gráfica en el cual esta cambia de concavidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe. Sí, te escucho. Hay un punto de donde dice la P y la I, ¿por qué es 2,3? O sea, el 3 sí sé, pero el 2, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el 2? Bueno, el 2 es la f de x. Observa, esta es la función original, ¿sí? Pero en lugar de poner a la x, estoy poniendo al número 2. Por eso es 2,3. Ok. Aquí tengo al 1,5. 1,5. Y acá tengo al 3,1. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Con Gracias, confianza? maestro. ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, continuamos con un paso más, que es el que ustedes van a agregar al momento de hacer sus ejercicios. Y en su libreta van a trazar un plano cartesiano, ¿sí?
voy a querer un esbozo de la gráfica, ¿sí? En todos sus ejercicios donde encuentren máximos, mínimos y puntos de inflexión, van a tener que realizar un esbozo de la gráfica. Y voy a ubicar estos 3 puntos, ¿sí? Voy a ubicar estos 3 puntos dentro de la gráfica y después los voy a unir a mano alzada de tal manera de que yo tenga una gráfica muy semejante a la real, como si yo tuviera muchísimos puntos. Rápidamente busco el máximo, que es el 1,5. El 1,5 me ubico rápidamente aquí en 1 y 5 hacia arriba. Y yo ya sé que aquí está el máximo, ¿sí? Porque así me dio al realizar las operaciones, en el 1,5. Y yo también ya sé que el punto de inflexión está en 2,3. Aquí está. Punto de inflexión en 2,3. Y yo también sé que el mínimo está en 3,1. Aquí ya encuentro al mínimo que está en 3,1. Así como lo sacamos previamente. Ahora voy a unir esos puntos y como el máximo, no puede haber otro valor más grande que el máximo, todos los que están a su alrededor pues son más pequeños. Este valor pasa por acá, pasa por el punto de inflexión, después llega aquí al mínimo y al llegar al mínimo sube nuevamente, ¿sí? Y yo ya tengo un esbozo claro de mi gráfica en la cual yo tengo el máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Y el punto de inflexión es el punto en el cual la gráfica cambia de concavidad. Vean, aquí viene la gráfica, viene siendo cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y a partir de este punto cambia de concavidad y se convierte en una función cóncava hacia arriba. Bueno, pues en esta semana voy a subir ya la tarea para que esté en la plataforma y puedan realizar los ejercicios. Estén al pendiente ya de estos ejercicios y puedan realizarlos a la brevedad. Me dio mucho gusto estar con ustedes, muchachos. No sé si existe alguna duda del ejercicio hasta este momento. Con toda confianza. ¿No? Vemos que no existe ninguna duda. Entonces, me despido de ustedes, muchachos. Me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente sesión. Hasta pronto, muchachos. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro.